Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. A lo largo de nuestra existencia evolucionamos al adaptarnos, rebelarnos y al salir adelante a partir de lo que hemos vivido. Justamente de eso habla este libro que está ahí, Los vínculos que soy, de nuestra invitada, Verónica López Porré, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos obviamente el tiempo para hablar de su libro. Si no me equivoco es el primero, ¿no? Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Armando, muchas gracias por la invitación. Sí, es mi primer libro. Así es que feliz, muchos años de trabajo, años. Eh, te estaba calculando hoy día en la mañana que ya hoy día van a ser como 4 años desde que dije voy a empezar a escribir un libro. El proceso de escritura, si bien es cierto, no fue tan complejo porque tenía como, desde mi Instagram, como que de repente dije, aquí hay algo, empecé a juntar, empecé a hacer como una columna vertebral hasta que tuve un manuscrito. Cuando tuve un manuscrito, eh, empecé a investigar paralelamente cómo funcionaba la industria editorial, tanto acá como fuera de Chile y progresivamente me entrevisté con un par de personas y progresivamente tomé la decisión de que iba a hacer todo por ser publicada por una gran editorial. Y lo peor que podía pasar con mi manuscrito es que lo autopublicara. Entonces, cuando tomé la decisión de que sí o sí esto iba a salir a la luz, me lancé con todo entre medio, o sea, entre paréntesis, porque igual yo soy psicóloga, trabajo a tiempo completo, entonces mis ratos libres, pero muy estructuradamente, comencé a escribir en las mañanas, en las noches, hasta que estuve el manuscrito completamente listo y lo miré y dije, no, esto está todo mal, hay que complejizarlo. Todo de nuevo, otros meses, todo de nuevo, complejizándolo. Y cuando lo tuve listo, decidí contactar a Roger Domingo, que es el editor general jefe de Planeta España, de Deusto, para divulgación científica. Para mi sorpresa me contestó y él se transforma en mi editor. Eh, Así es que trabajamos como un año juntos con Roger, por lo cual sí estoy segura como del rigor que tiene el libro, que funciona muy bien el libro en distinto público. Eh, Aprendí muchísimo. Así es que ese es mi libro. Esa es la historia de este libro. Y a propósito del nombre, bueno, Los vínculos que soy es justamente un recorrido. Uno ve el libro y es un camino sobre estos vínculos, el desarrollo, las relaciones, los dolores, los traumas, todo lo que nos une a otras personas. Eh, ¿Cómo abordarlo hoy día en una sociedad que es tan individualista? ¿Cómo abordar los vínculos, por ejemplo, cuando nacemos? Y cómo también esos vínculos nos van definiendo, pero dentro de esta sociedad individualista, es decir, dentro de una sociedad que también nos va marcando, es decir, nos va formando, modelando. ¿Cuán importantes son los vínculos ahí, por ejemplo, para los niños y para alinearlos con con cierto tipo de ideas que pueden favorecerle en su vida de joven, adulto? Lo que pasa es que sí podemos hacernos cargo, más que una sociedad individualista, yo la calificaría como una sociedad que tiene un funcionamiento un poco distinto a lo que funcionó en otros minutos de la historia. El funcionamiento más en núcleo, más que individual, yo creo que es lo que está hoy día. Eh, Creo que por otro lado, lo individual y lo relacional es ineludible al ser humano. Nuestra mente además establece relaciones con objetos, establecemos relaciones con uno mismo. Entonces, la naturaleza relacional del ser humano como que evita que seamos individualistas al 100%. Es imposible. Nacemos de alguien, venimos de alguien, hacemos cosas con alguien, ya sea un negocio, ya sea amistad, ya sea ser vecino de, ya sea enojarnos incluso con alguien. Entonces, la relación del ser humano es lo que es inevitable. Ahora, el cómo llevemos esas relaciones, cómo integremos esos vínculos, yo creo que efectivamente es lo que caracteriza a distintas sociedades. Hubo minutos en que las sociedades eran mucho más gregarias, eran de núcleos más grandes y por lo tanto se facilitaban estos vínculos y estas relaciones. Y hoy día son relaciones que, si bien es cierto,
están más dificultadas, no es que no existan. Y lo que sí creo que es ineludible, que también es parte de un capítulo, que tiene que ver con todas las relaciones con uno mismo, con el dar y recibir, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios afectos. Son relaciones que no da lo mismo si nos vamos a una montaña y vivimos solo, vamos a vivir también con nuestra mente siempre. Y eso también es algo que me interesa como dejar como un punto importante en el libro. Por eso el título que es Los vínculos que soy. Soy en relación a muchos vínculos que han afectado a mi vida. Estamos hablando sobre este libro, Los vínculos que soy, justamente con Verónica López Porré, que es su autora. Algo que también viene tratado en el libro en detalle son todas estas frustraciones que también los propios vínculos nos generan, es decir, las ideas que tenemos nosotros y las que nos hacemos y los vínculos que también nos rodean. Sobre todo el apego. ¿Cómo vivirlo hoy día también en esta sociedad que es tan distinta, donde el apego parece que no sé si, ¿cómo lo miras tú? ¿Es algo positivo, algo negativo, apegarse? ¿O uno debería aprender, por ejemplo, no sé si a ser individualista, pero como a desapegarse? No sé cómo lo ves tú a propósito de Lo ese que pasa término. es, lo que pasa es que el apego en sí es un concepto que está, en estricto rigor, está caracterizado por la relación madre-hijo en los primeros tiempos, donde se establece un tipo de forma de funcionar de la madre y ocasiona unas ciertas consecuencias en la mente de ese hijo. Entonces, esa es una forma de vincularse que inevitablemente queda como una estampa a lo largo de la vida e inconscientemente vamos como fusionándonos o distanciándonos o resolviendo conflictos un poco de acuerdo a esa estampa si es que no lo tenemos del todo consciente o si por otro lado estamos como un poco haciendo un copy-paste sin que se note que es un copy-paste, ¿ya? Eh, por otro lado, hay aspectos que inevitablemente, una vez que, ok, ya madre e hijo se apegaron, lo que viene inevitablemente es tomar distancia. Desde que el bebé ya no se alimenta de la vida de la madre, no se alimenta del pecho de la madre, puede empezar a caminar, se aleja, va al colegio, empieza a establecer sus propias relaciones, empiezan a haber distancias. Entonces, la, el apego en sí es una forma de relacionarse que queda como una huella para las posteriores relaciones en la vida que uno establece. Entonces, lo que sí va a tener que, vamos a tener que resolver un poco es que progresivamente todas las relaciones tenemos una danza entre acercarnos, los temores a la fusión con un otro y por el otro lado los alejamientos. Estamos súper enamorados de alguien y creemos que es nuestra vida y pensamos los pensamientos del otro, creemos, y estamos ahí completamente fusionados, pero inevitablemente en algún minuto va a haber quiebres, van a haber conflictos que resolver. El cómo se resuelvan tiene que ver con empezar a tomar distancia. Entonces, toda nuestra vida vamos a estar oscilando entre los temores a la fusión y los temores a la separación absoluta, que es la soledad. Y a propósito de eso de las relaciones, porque te iba a preguntar también de las relaciones de pareja, ¿se aprende también se puede aprender eso o es necesariamente también lo que nos marca al inicio de nuestra vida, lo que va a determinar, por ejemplo, cómo nos relacionemos con nuestra pareja? A mí me parece que es muy importante y entender que son sellos, es hacernos cargo de nuestra historia vincular. Y justamente yo califico el libro como una invitación a pensar. Este no es un libro que lo vas a leer tranquilo como una novela donde no te va a tocar. Este tampoco es un libro que te va a dar los 10 pasos para que tú te vincules de mejor manera. Los cambios se generan en la medida en que tú puedes integrar un conocimiento, puedes asociar eso con aspectos de tu propia vida, puedes dejarlo de cantar 2, 4 días, de 3 meses, da lo mismo, y de repente se van a producir nuevas asociaciones. Los cambios tienen que ver con que frente a propuestas que nos sentimos estimulados, se empiezan a generar más cambios internamente. Entonces, específicamente respondiendo a tu pregunta, Armando, lo importante acá es que pese a estos sellos
a estas herencias de las historias vinculares que llevamos, lo que sí podemos hacer es entender qué hubo. El solo hecho de ponerle palabras, de entender las relaciones que se establecieron, de entender que una madre me crió absolutamente angustiada porque soy un segundo hijo después de un primero que falleció, los niveles de ansiedad a lo mejor nunca se van a borrar los recuerdos de esta madre ansiosa. Sin embargo, yo lo que sí puedo hacer es entender su propia historia al momento de vincularse conmigo y puedo entender a la vez cuáles son mis temores frente a las distancias o a las fusiones que yo pueda establecer con una relación de pareja, por ejemplo. O si los temores es que si esa pareja no está al lado mío, en realidad yo voy a temer que se va a ir, que me va a dejar, que me va a abandonar. Entonces, el hacernos cargo de lo que antes hubo nos da la perspectiva de una cierta libertad de entender hacia dónde me voy a dirigir. Y ese es el gran punto. Por eso este libro yo lo hice pensando un poco en una invitación a pensar acerca de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, y de hecho, a propósito de los que hemos comentado aquí, si no me equivoco, es el segundo libro donde hablamos de que uno puede ir leyendo el libro, pero también uno puede escribirlo, reescribirlo, porque hay espacios donde tú justamente dices, hay invitación a pensar, y hay espacios en blanco donde uno puede ir, de acuerdo a lo que va leyendo, agregarlo. ¿Estaba pensado así o en algún momento te diste Eh, cuenta que necesariamente tenía que participar también el lector? eh, Estaba pensado siempre como una invitación a pensar y justamente esas fueron muchas discusiones con mi editor de qué es lo que yo quería hacer. Yo tampoco entendía mucho qué es lo que quería hacer. Eh, y por eso me sirvió mucho como tener esta rigurosidad y esta guía que es como, ¿hacia dónde vas? Esto no se entiende, esto es más erudito, esto no. Creo que eso también fue muy importante. Hasta que decantó esta idea de que cada capítulo tenía que tener una estructura donde tiene un comienzo, donde se esboza lo que se va a tratar de cada capítulo. Entonces hay un par de párrafos donde digo, ok, estimado lector, los invito a ver estos temas. Luego viene el desarrollo, en síntesis que viene además muy, como, mira, lo puedes mostrar acá, que está como en negrita. eh, y el en síntesis lleva también al lector a sentir que, ok, la psicología que puede tener conceptos tan complejos están ordenados y están decantados, y esto es lo principal que me tengo que quedar de este capítulo. Y de ahí venía como un paso obvio que era la participación activa del lector, que era una invitación a escribir o pensar. Y lo planteé desde ese punto de vista y no como una actividad, porque no es obligatorio, primero que nada. Segundo, puede ser que no quieras escribirlo, puede ser que lo quieras, dejes en tu cabeza, puede ser que lo dejes en tu cabeza y 3 meses después recuerdes que algo de lo que escribiste ahí puede ser algo que te haga sentido hoy día. Entonces, todos los capítulos, al funcionar así, permite que una vez que te hayas leído el libro también puedas a lo mejor recurrir de nuevo a un capítulo en especial o a entender la propuesta de pensamiento de escritura. Estamos conversando con Verónica López, que es autora de Los vínculos que soy, este libro editorial Planeta. Em, Te iba a preguntar justamente porque hay un capítulo dedicado a eso, que es el tema de las relaciones, pero tú lo decías al inicio, no solo la relación con mi pareja, con mis hermanos, mis amigos, sino también las relaciones con mis pensamientos, que es un tema hoy día bien complejo. Tú que obviamente eres psicóloga, ¿cómo mirar esta conexión entre mis pensamientos, lo que soy, lo que digo, lo que quiero, con las frustraciones del día a día o las frustraciones de la sociedad que me impregnan? Y cómo eso también repercute enormemente en las relaciones de pareja, con la familia, en una sociedad que muchos dicen, ay, una sociedad, la chilena es una sociedad enferma, que está muy compleja a propósito de la salud mental. ¿Cómo mirar esto no desde la perspectiva clínica, sino también del día a día, de tu trabajo, por ejemplo, con las personas que toca trabajar? Yo creo que el solo hecho de poner el acento en que el capítulo de relaciones es una relación conmigo mismo.
Y el poner el acento en que lo basal tiene que ver con hacerse responsable de uno mismo, de la propia historia, de quién soy yo en este mundo, cómo estoy plantado frente a este mundo. Porque si no, lo que uno suele hacer como inconscientemente y con una ganancia secundaria, evidentemente, es que traspaso la responsabilidad a un otro. Entonces, soy así porque no tuve oportunidades, soy así porque el mundo me hizo así, soy así porque tengo mucho trabajo, porque lo que yo quise no se dio. Entonces, en la medida en que no llevemos la mirada hacia adentro, hacia una introspección, vamos a seguir como exculpando, lo cual sí tiene un funcionamiento importante que es como disminuye la presión, pero también es súper engañoso porque termina siendo un circuito cerrado donde las cosas no se resuelven. No logro entender por qué repito lo mismo con la pareja A, con la pareja B, con el jefe en la oficina y con el grupo de amigos. Entonces, en la medida en que que podemos poner una mirada más hacia adentro, podemos entender un poco más acerca de quiénes somos, también como que nos deja en un pie distinto eh, para poder relacionarnos con los demás. Creo que un punto muy importante es que tendemos como a esta acción y reacción como yo no fui. Yo incluso pongo en el ejemplo cuando los niños no sé, van caminando y se pegan con una puerta. La puerta es la tonta, no soy yo el torpe. Uno esperaría que siendo más grande uno diga, la torpeza fue mía, no que el otro dejó la puerta abierta. El entender que aquí hay responsabilidades personales en cosas súper básicas como esa, es muy importante para poder empezar a establecer relaciones con los demás. Justamente de eso se trata una relación madura con alguien, en que no hay verdades absolutas, sino que más bien yo puedo estar acá y mirar un conflicto, pero sé que ese conflicto y lo que yo estoy mirando no es el 100%. Entonces la personalidad madura dice, ok, voy a dejar esto entre paréntesis y lo voy a mirar desde acá. Lo voy a mirar desde acá. Lo miro ahora desde acá. Cuando logras hacer eso y no es que causa efecto y tomas una resolución al respecto, sino que metes pensamiento, metes palabras, metes reflexiones, efectivamente las cosas se pueden empezar a ver desde una manera muy distinta. Justamente a eso es lo que apela a la subjetivización, que no es que la culpa no es de nadie, si aquí no estamos hablando de culpa. Las comprensiones tienen que ver con distintos puntos de vista y con entender que uno solo tiene como un movimiento del caleidoscopio donde ve una parte, pero puede mover un pequeño ángulo y vas a ver otra figura. Eso es un poco de la responsabilidad aquí como adulta al respecto. Y entendiendo eso, por ejemplo, desde el conocimiento propio o de la introspección o del conocer lo que uno es, ¿cómo se trabaja eso también? Porque, claro, uno puede tener la seguridad de que tiene errores, de que ha cometido ha cometido errores, por ejemplo, con la relación afectiva con familiares o con la pareja. Pero los otros también pueden entender a que eso puede ser una falta de, no sé, o un aumento de la frialdad o también tomar una distancia, porque muchas veces la gente prefiere como pensar en los otros antes que en uno. Y si uno piensa en uno, como que también eso se ve, es visto como de manera negativa. ¿Cómo encontrar el equilibrio ahí? Lo que pasa es que yo creo que ahí, Armando, la verdad es que son procesos paralelos. Eh, que yo pueda ver que dañé a un otro es una dimensión. Que yo pueda entender por qué lo dañé es otra dimensión. Entonces, cuando puedo establecer que este mundo no es como dirían los ingenieros, de dos ejes, sino que es tridimensional, podemos entender que aquí esto no es solo un círculo, sino que es una esfera, la podemos ver desde distintos ángulos. Entonces, ninguno de esos puntos no es cierto, es cierto. Lo que pasa es que hay que entenderlo en la medida del contexto que se da. Es cierto que yo pueda haber discutido de mala manera con una pareja y que a lo mejor agredí y a lo mejor fui muy desagradable, pero también es cierto que venía de la pega, fue difícil un día de trabajo, vengo de una situación altamente frustrante y más encima vengo con fiebre, no sé. Entonces,
los contextos sirven como una plataforma basal para entender qué es lo que sucede. Pero lo que estamos poco acostumbrados es como a entender que hay distintas dimensiones de cada conflicto y que en la medida en que podamos como calmarnos y mirar desde estas distintas dimensiones, efectivamente la conclusión va a ser un poco distinta. Porque, por ejemplo, ya no se juega como el poder por el poder en una relación de pareja, sino que puedo pedir disculpas y puedo también contarle lo que me pasa, pero también me puedo hacer cargo que efectivamente estuvo muy mal que yo haya respondido de esa manera. Entonces, fíjate que en ese pequeño ejemplo son como distintas dimensiones se pueden dar al mismo tiempo. Y de nuevo, eso es lo que tiene que ver con la personalidad más madura, lo que uno espera, como hacerse cargo uno mismo, pero también hacerse cargo de en lo que uno vive, alrededor de uno. Uno no puede andar pateando al perro, porque además vivimos en una sociedad donde el cuidado y el cuidado de los otros también tiene que ser un equilibrio que es un desafío que no siempre es tan fácil. Estamos conversando sobre este libro, Los vínculos que soy, con Verónica López Porré. Algo que también no sé si, bueno, se supera, algunos dicen no se supera nunca, que son las pérdidas. Tú lo tratas en el capítulo 4, los dolores y los Ujú. traumas sobre, bueno, pérdida afectiva, está la frustración, obviamente está la pérdida de los vínculos, las parejas, están los duelos. Em, no sé si hoy día es más fácil sobrellevar los duelos de pérdidas de pareja, pérdidas de familiares, muertes, o siempre, según tu experiencia, ha sido de la misma manera, por los tiempos, por el impacto, por el dolor. Hoy día hay muchas más opciones. No sé cómo se ve, porque antes era lo que cada cual vivía nomás, pero hoy día también hay una dimensión distinta a propósito de los duelos. Pero también antes, teníamos incluso acá en Chile a las Lloronas. Teníamos un estar en duelo como sostenido desde una sociedad. Hoy día se espera que vengas a trabajar rapidito. Entonces es un poco engañoso esto de si validamos o no validamos tanto los duelos, ¿ya? Yo creo que en tanto proceso interno no me atrevería a dar como un parecer como más científico, sin embargo te puedo dar mi sensación es que sí tiene el proceso mental es el mismo. El proceso mental es que nos enfrenta con una pérdida, nos enfrenta en estricto rigor con algo que nosotros depositamos. Imagínate que yo deposité una bolita de amor en alguien y ese alguien se lo lleva. Se lo lleva porque se va, porque rompimos, por lo que sea, porque murió, porque lo que sea. Ojo, eh, lo que yo me quedo es con perder algo mío, pero es algo mío en relación a lo que yo era con la otra persona. No solo pierdo a la otra persona, pierdo lo que esa persona significaba para mí en ese minuto. Entonces, el vacío, el dolor, la pérdida, efectivamente deja a la mente con un gran problema, que es, esto me consume toda la energía y cómo sigo viviendo. Efectivamente hay un tiempo donde hay un congelamiento de puro dolor. Sin embargo, desde este lugar de ser víctima de algo, víctima es porque el otro se fue, insisto, se murió, las cosas que sean, pero yo me quedo en este lugar. Una cosa es que me identifique con que me pasó algo y otra cosa es que me sobreidentifique con que no puedo salir desde ese rol. Entonces soy víctima para siempre, que serían los duelos patológicos. Sin embargo, lo que podemos hacer es que a medida que el dolor pasa, la mente también empieza como a hacer otras asociaciones, empieza a tener otros relatos, empieza a dar otros significados también a la partida. Hay personas que pueden decir, sí, ¿sabes qué? Está mejor porque falleció, pero ya estaba con mucho dolor. Me quedo en paz con eso. Me quedo en paz con una conversación. O de verdad esta relación no daba para más, me estaba haciendo daño. Puedo empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y en la medida en que yo lo veo desde otra perspectiva, también puedo pensar las cosas
puedo hacer relatos, puedo dar nuevos significados, y en el minuto en que empiezo a hacer eso y casi no me voy dando cuenta, y el dolor extremo que sentí en algún minuto empezó a pasar. Me empiezo a sentir más aliviado. Cuando los dolores son extremadamente violentos, causan traumas, que es cuando la mente ya no puede hacer otra cosa sino congelarse frente al dolor. Sin embargo, tanto el trauma como el dolor psíquico fuerte frente a cualquier pérdida, la mente sí tiene la posibilidad de poder tramitarlo. Entonces, lo que dicen los autores es, una cosa es ser víctima y otra es sobreidentificarse con este ser víctima, y ahí es donde efectivamente no tienes posibilidades. Sin embargo, la mente sí puede encaminarse hacia nuevos significados, y eso es lo que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia no es ser más fuerte, no tiene que ver con le ganamos la batalla y qué sé yo. Esa es una simplificación extrema. La resiliencia es un proceso que surge del dolor muy fuerte y de haber experimentado una pérdida de manera tal que logra hacer algo con ese dolor, encontrando nuevas asociaciones y nuevos significados. La resiliencia tiene que ver con que la mente logró situarse en un lugar distinto al que la dejaron. Estamos conversando sobre este libro, Los vínculos que soy, con la psicóloga Verónica López Porré. ¿Cómo ha sido la recepción del libro a propósito también, pensando en que con el pasar de los años, estos temas han ido como quedando en el primer lugar del ranking de venta de libros, digamos, siendo sincero? Ojalá, Porque, porque la gente los va, ojalá. uno ve el ranking y como salud o relaciones personales o Bienestar, sí. autoestima, todo están en primer lugar. ¿Cómo ha sido la recepción de este libro? ¿Qué comentarios has tenido y cómo también has recibido? Porque claro, tú decías tenía el manuscrito en algún momento. Pero otra cosa es lanzarlo y ver las reacciones de la gente. Sí. Sí, igual ha sido como divertido porque en general yo soy una persona como muy privada, eh, como en lo público y en mis afectos. Entonces, por un lado, mis amigos, que siempre he sido, comillas, la Vero, no la psicóloga, de repente me han dicho, ¿a esto te dedicabas? ¿Esto es lo que haces? Como una sorpresa muy grande. eh, de mi familia, mis hijos, mi marido, lo han leído y dicen, pero esto es lo que siempre me ha hablado. Obvio, son hijos y esposas de una psicóloga, entonces es como obvio que siempre hemos hablado acerca de estos conceptos. Pero de otras personas ha habido súper buenos comentarios y también como el de distintos puntos de vista, como desde gente que pueda ser muy erudita en algo, en un área, o personas que puedan no tener una profesión. El libro está escrito en un lenguaje súper amable, súper decantado, donde no hay conceptos que queden como en el aire, como psicología profunda, compleja y que no se pueda decantar. No, está todo explicado. Y ese también era una gran inquietud mía, como si tú me preguntas como por qué teclear también un libro así, tiene que ver como con poner un acento y una mirada desde la salud mental, pero desde la psicología profunda, más científica, pero decantado para el público en general. Porque yo tengo la impresión de que hay mucho libro que es como más autoayuda, que tiene que ver con los consejos, con los tips y como con simplificaciones tremendas y con, ¿por qué no decirlo?, con falta de rigurosidad teórica. Eh, a mí me parece, no lo vas a encontrar en este libro. Este libro tiene ejemplos clínicos que justamente lo que hacen es como decantar la información que ha habido. eh, y por otro lado, creo que muchas veces se subestima que los lectores o que el público en general puede tener intereses como esto. Puede ser demasiado profundo, pero también demasiado asible. Una paciente mía me decía, mira, lo empecé a leer y cuando iba en un capítulo y sentía que iba a empezar a estar un poquitito más complejo,
aparecía el en síntesis. Y después aparecía la invitación a pensar. Y me dice, lo estoy disfrutando, lo estoy pudiendo como entender, bueno, obviamente con muchas de las cosas que tocamos en terapia además, pero creo que efectivamente eso es lo que está provocando en las personas, como la estructura misma que tiene el libro, yo no lo había ponderado como algo con el atractivo que está siendo recepcionado. Ojalá que tenga obviamente un impacto ahí en nuestros auditores, la gente que nos ve, que nos escucha a propósito, porque los vínculos que soy es justamente eso, un autoconocimiento, pero también un libro para encontrarnos, que a veces es algo que nos falta mucho. Verónica, muchas gracias por el tiempo, gracias también por el libro y éxito también, obviamente, en esta tu primera publicación. Armando, me quisiera dejarle a los lectores invitados a mi Instagram que es @psicóloga Verónica López, porque ahí van a encontrar no solo información con cápsulas del libro, sino que también con información de divulgación de psicología en distintos formatos, pero también todo como en el mismo tono súper comprensible. Así que súper invitado, psicóloga Verónica López. Muy bien, pues todo invitado entonces a seguirla en Instagram, a Verónica. Verónica, muchas gracias por el tiempo, éxito también. Ok, muchas gracias por la entrevista, Armando.